Buenas tardes y muchas gracias a todos por unirse a este webinar de Malt por TaxDown, donde vamos a aprender algunos tips para ahorrar en esta declaración de la renta 2026. Me presento rápidamente, me llamo Astrid y voy a ser la nueva Community Builder de España. Llevo aproximadamente 3 semanas en Malt y nada, pues para cualquier tema de comunidad de Malt estarán en contacto conmigo. Y nada, encantada de servirles. Puedes seguir en la próxima slide. Vale, Y nada, este webinar lo van a estar dando Alejandro Molina y Noelia Rojo, que son dos tax experts de TaxDown. Entonces, esperamos que lo disfruten. vale, pues nada, estamos aquí para dar este webinar acerca de novedades fiscales, porque, bueno, como ya sabemos todos, estamos ya en campaña de la renta, que a muchos nos asusta, es un momento en el que sudamos la gota gorda. Y nada, pues nosotros lo que venimos a ofrecer es un poco, pues, cómo debemos de gestionarlo, novedades fiscales que ha traído este año, también de consejos de cómo revisar el borrador, errores comunes que cometemos. Vamos también a profundizar en el tema de autónomos, obras de mejora de eficiencia energética, deducciones que a lo mejor nos suenan, no son tan conocidas o que sinceramente simplemente queremos tener más información para ver cuánto podríamos ahorrarnos en nuestra declaración. Todos aquellos consejos que al final Hacienda no quiere que sepas, pero que son fundamentales para poder conseguir maximizar el ahorro fiscal en nuestra declaración. Así que nada, voy a dar paso a mi compañero Alejandro, que va a iniciar este webinar hablando de qué es un autónomo. Esto pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias Noelia por la introducción. Y nada, voy a empezar pues nada, ¿cuándo nos considera la agencia tributaria como autónomos, ¿vale? Pues principalmente somos autónomos cuando declaramos el modelo 036 en la agencia tributaria, nos damos de alta en nueva actividad en donde vamos a desarrollar la misma, ya sea prestando servicios o entregando bienes, y estamos dados de alta en el RETA, que es el régimen de trabajadores autónomos, que es la cuota mensual que se va pagando por las cotizaciones, ¿vale? ¿Qué modalidades tenemos como autónomos? Actualmente en España tenemos tres. La más común es la estimación directa simplificada, que es la modalidad uno, como podéis ver en la diapositiva, en la que se utiliza por defecto cuando el índice neto de la cifra de negocio no supera los 600.000 euros. Y aparte tenemos el beneficio de que podemos deducir un 5% de gastos con un máximo de 2.000 euros anualmente, ¿vale? Luego tenemos la modalidad 2, que es para cuando este límite se supera y son 600.000 euros. Y de forma residual, que es la modalidad 3 es la estimación objetiva, que aquí se encuadran actividades como, por ejemplo, taxistas, transportistas, restaurantes, ¿vale? Donde se establecen por una especie de índices y módulos que están regulados anualmente por el organismo estatal, ¿vale? Como tributario autónomo, básicamente lo que tenemos que coger son los ingresos que nosotros tenemos, en este caso anualmente o trimestralmente, le restamos los gastos, las amortizaciones y ese 5% de déficit y justificación. Y ahí ya obtenemos el rendimiento neto, que ese rendimiento neto luego se va ingresando, en este caso trimestralmente a través del modelo 130 y luego esos resultados se van restando de tu declaración de la renta. En la siguiente diapositiva podemos ver que son ingresos y que son gastos, ¿vale? No, ahí está, ¿vale? ¿Qué son ingresos? Pues principalmente para los autónomos son las facturas que se emiten cuando se presta un servicio, en este caso, ¿vale? No solo existe la factura, sino también pueden existir, pues, Bizum, transferencias, subvenciones concedidas, pasarelas de pago, también de cobro, como puede ser PayPal, Stripe, en fin, varias, varias opciones, ¿vale? Luego tenemos los gastos que son más difíciles como digamos, de deducir, ¿vale? Porque tienen requisitos bastante más taxativos. Principalmente, tienen que estar vinculados con la actividad. ¿Qué quieren decir que esté vinculado con la actividad? Que ese gasto que tú soportes tenga que ser imprescindible y necesario para que desarrolle tu actividad, ¿vale?
Luego, no solo vale con eso, sino que tenemos que tener una justificación documental, que en este caso son las facturas, ¿vale? ¿Qué es una factura? Pues una factura es el documento que te pide cuando realizas un gasto y en el que aparecen tus datos como autónomo, nombre, CIF, dirección, producto, base imponible, IVA y también en este caso del vendedor, ¿vale? Lo que no nos valen son los tickets. Hacienda siempre los rechaza. O puede ser, por ejemplo, para muchos casos de cuando la gente va a un restaurante y se cree que con el ticket ya un gasto es deducible. Y en ese caso no lo sería. Tendríamos que pedir una factura donde se registre nuestro nombre y en ese caso ya se analizaría la deducibilidad y podríamos verlo. ¿Vale? Luego tenemos que también registrarlo contablemente. ¿Para qué? Para que llevemos de manera ordenada tanto nuestros ingresos y nuestros gastos e imputarlo de manera correcta en el año que se soportan. Por ejemplo, si tenemos un gasto en enero, tenemos que meterlo durante ese periodo anual, no podemos posponerlo al siguiente año, ¿vale? Y otra cosa que es muy importante es el principio de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener muchos más gastos que ingresos. Es decir, no podemos tener unos ingresos de 1.000 euros al año y 15.000 euros de gastos. Esto es un chivato mm, muy recurrente para Hacienda y seguramente nos requieran y tengamos que pedir justificación, ¿vale? Luego, por último, vamos a ver qué tipos de gastos son deducibles y cuáles no, ¿vale? Los más habituales son los consumos de explotación, que son los que utilizas habitualmente para desarrollar tu actividad. Luego también puede entrar salarios, si tienes empleados, si alquilas una oficina, pues también puede deducir ese alquiler, servicios exteriores como puede ser, en este caso, si no tenéis contratado a nosotros, el gasto que eso conllevaría, los seguros profesionales, en fin, todo lo que esté afecto a la actividad. ¿Cuáles nunca son gastos? Pues las multas que podemos tener, por ejemplo, una sanción tributaria, una sanción de tráfico y los impuestos que ya han sido pagados, ¿vale? Por ejemplo, el IVA que se va soportando a lo largo del año no te lo puedes deducir como gasto porque ya te lo has deducido en el modelo de IVA, ¿vale? Entonces, si no, nos lo estaríamos deduciendo dos veces y eso claramente no es deducible. Luego tenemos gastos que son, por así decirlo, especiales, en los que tenemos que hacer un pequeño estudio y consideración. El más recurrente entre autónomos es el vehículo, ¿vale? Tenemos muchos casos en los que clientes nuestros quieren deducirse la adquisición de un vehículo y la agencia tributaria es muy taxativa con los casos en los que sí puede que son en actividades económicas, por ejemplo, como transportistas, agentes comerciales colegiados, taxistas. Por ejemplo, un informático no se puede deducir un coche, no por nada, sino porque no puede demostrar la afectación 100% al vehículo. Entonces, lo que Hacienda te permite es únicamente deducirte la mitad del IVA, ¿vale? Nunca la base imponible, es decir, el gasto. Únicamente se podría deducir el IVA a no ser que se pueda demostrar la afectación exclusiva con las actividades que os he comentado. Luego, otro gasto que también requiere revisión es cuando desarrollamos nuestra actividad en nuestra vivienda, ¿vale? En ese caso se podría deducir el 30% de las facturas, por ejemplo, de luz, agua, alquiler que tengamos soportadas, ¿vale? Siempre y cuando se informe a Hacienda de que está desarrollando la actividad en tu vivienda. Luego también tenemos un gasto especial que también solemos comentarlo con los clientes, que son los teléfonos móviles, ¿vale? Para que un teléfono móvil sea considerado como gasto, al igual que el coche, tiene que ser exclusivamente profesional. Y normalmente los móviles suelen tener un uso mixto. Entonces siempre aconsejamos que no se deduzcan los teléfonos móviles a no ser que seamos capaces de demostrar que tenemos dos y que uno de ellos sea para el desarrollo de nuestra actividad. Y por último, otro gasto especial que es bastante recurrente son las comidas con los clientes, que efectivamente son deducibles siempre y cuando demostremos la trazabilidad de la comida y se pueda demostrar que
esa comida ha sido necesaria para, por ejemplo, cerrar un contrato comercial. En ese caso, efectivamente sería deducible, pero no en los casos en los que sea muy recurrente ir teniendo comida y no pudiendo justificarla, ¿vale? Y en principio esos son los gastos más especiales que requieren revisión y que hay que tener especial cuidado. Y ahora mi compañera Noelia va a seguir con las donaciones. Vale, pues nada, las donaciones que muchas veces las realizamos, hay gente que piensa que no son deducibles, no se las incluyen, este es uno de los errores típicos también. La mayoría de las veces las donaciones nos vienen reportadas en datos fiscales. O sea, si no nos vienen reportadas suele ser porque es una entidad que realmente no cumple con todos los criterios de deducibilidad. Entonces, ¿qué son como tal los donativos? Pues son donaciones a entidades que nosotros realizamos que sean entidades beneficiarias reguladas por la Ley 49/2002, como ONGs, asociaciones culturales o incluso partidos políticos. ¿Cuál es el ahorro fiscal que esto conlleva? Nos permite deducir hasta un 20%, digo, perdón, un 80% de lo que donamos. Y tiene un límite deducible. El límite de la deducción siempre es el 10% de la base liquidable. ¿Qué es la base liquidable? Son los ingresos brutos menos los gastos y las reducciones. Al final, cuando realizamos nuestro borrador de la renta, hay un apartado que nos pone base liquidable. Después de base imponible del ahorro y base imponible general, hay un apartado base liquidable y viene ahí un importe. Entonces, no va a poder superar nunca el 10% de ese importe. Vale, aportaciones y deducciones. Las aportaciones va por tramos, es decir, el primer tramo es hasta 250 euros. De las cantidades que aportemos hasta 250 euros, nos podemos deducir el 80% íntegramente. Y a partir de los 250 euros, si yo, por ejemplo, dono 300 euros, ¿qué pasa con esos 50 euros? Pues esos 50 euros me podré deducir el 40% de los mismos o hay una pequeña particularidad. Si son donaciones recurrentes, es decir, llevo 2 años ya donando a esa entidad y este es el tercer año, me puedo deducir hasta el 45%. Vale. Como hemos dicho, las donaciones pueden ser tanto a entidades reguladas en esta ley como a partidos políticos. ¿Cuál es la especialidad que tiene el partido político? Que puede ser un 20% de lo que hayamos aportado, pero en este caso, aparte del límite del 10% de la base imponible, tenemos otro límite, que es que no puede superar nunca los 600 euros. Vale, organizaciones culturales. Son instituciones culturales que permiten a sus socios deducir la cuota anual. Esto se regula un poco por comunidad autonómica y tenemos, pues, por ejemplo, Amigos del Real. Por poner un ejemplo, es cierto que normalmente no solemos ver muchos casos, es un poco particular, pero bueno, pues si también eres socio de alguna asociación y tienes la curiosidad de saber si lo que estás aportando podría ser deducible en tu declaración, pues puedes escribirnos, se puede consultar y a lo mejor encontramos por ahí también un poco de ahorro. Y luego están los colegios profesionales. Las aportaciones a colegios profesionales son deducibles, pero es cierto que tienen ciertas particularidades, que son siempre tienen que ser necesarias y obligatorias para el ejercicio de nuestra actividad profesional. ¿En qué casos son obligatorios? Pues, por ejemplo, para el ejercer como abogado es obligatorio, médicos, enfermeros, odontólogos. Siempre que sea obligatorio, podremos deducirnoslo también con un límite, que es 500 euros anuales. Y aquí voy a hacer también un pequeño hincapié. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos a personas que son autónomas, que ejercen la actividad, por ejemplo, de medicina, entonces se meten el límite de 500 euros cuando realmente sus aportaciones han sido mayores y se lo meten a aquellos rendimientos del trabajo, porque a lo mejor están pluriempleados, en plan, en pluriactividad, que tienen tanto rendimientos por cuenta propia como rendimientos por cuenta ajena y se lo meten a los rendimientos del trabajo. Pues este también es un error. ¿Por qué? Porque al final, si te lo incluyes como rendimiento, como gasto del rendimiento de tu actividad económica, no tienes límite. Entonces puedes deducir el total de que hayas aportado al colegio profesional. Continuamos. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo práctico. Nada, básicamente, la donación anual son 280 euros. Entonces, sobre los 250 primeros, hacemos una deducción del 80%, que se nos queda en 200 euros que podemos deducirnos en la declaración. ¿Y qué pasa con los 30 euros restantes? Pues que aplicamos, en este caso, como ha sido recurrente, una deducción de un 45%. Y podemos deducirnos de esos 30 euros un 13,5. Entonces, la deducción total
por donativos va a ser de 213,5. Vale, y pasamos con los planes de pensiones. Pues nada, los planes de pensiones también tienen la posibilidad de hacernos que ahorremos bastante dinero a la hora de hacer la declaración de la renta, ¿vale? ¿Qué son los planes de pensiones? Pues son aportaciones que vamos haciendo recurrentemente normalmente durante nuestra vida laboral, ¿vale? Y esas aportaciones que vamos haciendo poco a poco, pasa Noelia, por favor, esas aportaciones que vamos haciendo poco a poco van restando la base imponible, en este caso que tengamos que pagar de IRPF, ¿vale? Dependiendo de quién haga la aportación, tenemos unos límites que podemos llegar a ahorrar. Si lo hacemos de manera particular en un fondo, en un plan de pensión privado, podemos ahorrar hasta 1.500 euros anuales. Si la aportación a esos planes lo hace nuestra empresa, hasta 8.500. Y si sumamos los dos, podemos llegar hasta un ahorro de 10.000 euros anuales, que está bastante bien. ¿Cuál es la parte negativa? Que cuando terminamos nuestra vida laboral y la contingencia del plan de pensiones finaliza, es decir, queremos recibir ese dinero, genera impuestos, ¿vale? El retorno hacia nosotros genera impuestos el año del rescate. Y mucha gente eso no lo prepara y puede ser un susto bastante grande, ¿vale? Lo positivo es que año tras año te puedes ir reduciendo cuando vaya aportando. Aquí tenemos un ejemplo práctico muy significativo en el que un salario anual de 40.000 euros, sin ningún tipo de aportación, pues el tipo de retención que corresponde, que en este caso en el ejemplo son un 20,34, se le retienen casi 8.200 euros. Con el mismo ejemplo, con el máximo de aportaciones, hay un ahorro de 1.814,94 euros, una vez se ha disminuido la base imponible, como he explicado antes, ¿vale? Y otros puntos importantes en el rescate en plan de pensiones es que si anteriormente al 1 de enero del 2007 hemos ido haciendo aportaciones, ese tramo tiene una reducción del 40%. Ya cada vez menos vemos, o sea, cada vez vemos ese caso menos, porque la gente empezó a aportar sus planes posteriormente, porque ese año fue ya año de la crisis y claro, la gente no tenía posibilidad de ir haciendo su plan de pensiones respectivamente. Entonces, por eso se hizo una reducción y hasta día de hoy sigue llevándose a cabo. Antes he comentado que los planes de pensiones, cuando se rescatan en forma de capital, es decir, en la totalidad en ese año, el, el impuesto que vamos a pagar va a ser bastante fuerte. Entonces, una recomendación que hacemos es sacarlo como renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un pago mensual, ¿vale? De esa forma, la progresividad del impuesto no nos sube y los tipos no son tan altos al tener una base imponible tan amplia, ¿vale? Entonces ya, claro, dependiendo de cada contribuyente y de la necesidad o de la forma que quiere sacar su renta, pues recomendamos una u otra. ¿Vale? Y ahora mi compañera va a comentaros los beneficios de la adquisición en este caso, de vehículos eléctricos. Bueno, pues nada, tenemos la deducción por coche eléctrico, que la verdad es que supone un impacto fiscal bastante considerable cuando cumplimos con todos los requisitos para poder incluírnosla. O sea, al final, ahora mismo, la mayoría de personas, si nos vamos a comprar un vehículo, va a ser eléctrico por todas las restricciones, así que pues tenemos esta posibilidad que al final, pues oye, haces una gran inversión en un vehículo que al final consideras que es un desembolso de dinero bastante importante y así por lo menos pues podemos ahorrar un poquillo. Vale, ¿qué es? Pues es una deducción orientada a incentivar la compra de vehículos eléctricos enchufables solo para uso personal. Es decir, no podrá beneficiarse de esta deducción si, por ejemplo, es un autónomo que adquiere el vehículo para el ejercicio de su actividad. ¿Por qué? Porque ya se está deduciendo ese vehículo como un gasto relativo al ejercicio de su actividad, entonces no podemos meter esa doble deducción. Es importante tenerlo en cuenta porque llegan bastantes consultas del estilo, pues, por ejemplo, en taxistas, que al final adquieren bastantes vehículos y la mayoría son eco para poder conducir pues por cualquier parte. Nosotros que, por ejemplo, bueno, yo en mi caso particular, que soy de Madrid, pues toda zona central, la verdad es que tiene bastantes restricciones, pues muchas veces te llegan esas cuestiones, pues no. O sea, o puedes justificar que es un uso personal y puedes acogerte a esta deducción, o que va a salir más beneficioso en este caso, si eres autónomo, pues deducirte el gasto.
por el ejercicio de tu actividad. ¿Cuál es el ahorro? El ahorro que puede suponernos esta deducción es del 15% del valor que nos haya costado el vehículo, pero tiene un límite, que es de 3.000 euros. Luego tiene un doble límite, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, también comentar que es compatible con ayudas. Pues por ejemplo, podemos también compaginar tanto la ayuda del vehículo eléctrico como la del punto de recarga, que al final van bastante ligadas, porque compras el vehículo eléctrico y si luego tienes que estar buscando dónde puedes recargarlo, nada, acabas poniendo un punto de recarga si tienes la posibilidad en tu edificio o en tu vivienda, siempre que seas propietaria del mismo, y al final adquieres hasta una doble deducción. Vale, ¿cuáles son los requisitos? El vehículo debe de haberse comprado entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de junio de 2025. La particularidad, la matriculación tiene que ser primera matrícula, es decir, vehículo nuevo, no vale que sea kilómetro cero. Tiene que ser primera matrícula y que tenga en estos momentos fecha de 2025. ¿Y cuál es el otro límite que comentaba? Que la deducción máxima son 3.000 euros, pero calculado sobre la base de 20.000 euros. Es decir, si el vehículo te ha costado, que tampoco es nada descabellado, 32.000 euros, no calculo el 15% sobre esos 32.000 euros, sino que calculo el 15% sobre 20.000. Y ya tenemos el máximo de la deducción aplicable, que serían esos 3.000 euros. Como hemos dicho, la primera matriculación tiene que ser también en España. No vale que sea un vehículo que has adquirido, por ejemplo, y lo has traído desde Alemania, que la primera matriculación ha sido allí, por mucho que el vehículo haya sido adquirido nuevo, sino que tiene que estar matriculado en España. En caso de gananciales, también es verdad que solemos verlo con mucha frecuencia, pues porque muchas veces estás casado, adquieres un vehículo de uso familiar, y claro, ¿qué haces? ¿Puedes deducirte cada uno un 50%, un 1.500 cada uno? No. En este caso, esta deducción solo se aplica para quien sea el titular del vehículo. No puede prorratearse. Y no hay que incluir los importes subvencionados. Sabemos que ahora mismo estaba en auge el plan MUS, por ejemplo, que nos subvenciona gran parte, pero ese importe lo tenemos que descontar. Es decir, tenemos que tener en cuenta para el cálculo de la deducción la base imponible quitando el importe subvencionado. Vale, tenemos por ejemplo un caso práctico. El valor de compra del vehículo es de 35.000 euros. Primera matrícula en España en 2025, por lo que cumpliríamos este requisito. Porcentaje de la deducción un 15%. La base máxima, como ya he dicho, no cogemos esos 35.000, sino que cogemos los 20.000. Y el importe que nos vamos a deducir y que va a tener realmente impacto fiscal en nuestra deducción, en nuestra declaración, son los 3.000 euros resultantes. Vale. Otras ayudas, pues como hemos hablado, tenemos los puntos de recarga. Aquí, al igual que en el vehículo eléctrico, es un 15%. Sin embargo, es con un límite de 4.000 euros. Entonces, la deducción que podemos aplicar en total son los 3.000 euros por la adquisición del vehículo eléctrico, más otros 4.000 euros de el punto de recarga. Para el punto de recarga, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que contar con factura de la persona que nos haya, del contratista que hayamos contratado para que nos ponga el punto de recarga, los materiales, etcétera. O sea, siempre hay que contar con factura que puede justificarse todo, al igual que del vehículo, ¿vale? Y lo podemos aplicar en el año que finaliza la instalación. Bueno, las obras de mejora de eficiencia energética. Vale. Estos son otra manera de generar ahorro en nuestra renta que es bastante positiva en mi opinión. ¿Por qué? Porque mejoramos la eficiencia en nuestra vivienda y aparte nos ahorramos un gran importe en nuestra renta. ¿En qué consiste esta obra? Pues son ayudas, deducciones por, como ya he dicho, mejorar la eficiencia de nuestra vivienda y puede ahorrarte entre un 20 y un 60% de lo que se ha invertido en la reforma, dependiendo del tipo de obra que se realice, ¿vale? ¿Qué tipos de obras tenemos? Pues hay tres tipos de deducciones. Está la reducción por calefacción, que tienes que reducir un 7% la demanda de calefacción y refrigeración con respecto a lo que tenías anterior. Y te puedo decir hasta un 20% del coste de la obra con un límite de 5.000 euros. Muy importante en las tres reducciones es que tiene que haber que las cantidades han tenido que haberse satisfecho antes del 31 de diciembre. Otra reducción que tenemos es la de energía en el hogar, ¿vale? ¿En qué consiste esta reforma? En reducir en un 30% la energía primaria no renovable.
la deducción consta de un 40% del coste de la obra con un límite de 7.500 euros. Y del mismo modo que antes, con cantidades del 31 de diciembre del 25, ¿vale? Y por último tenemos la reducción de energía en el edificio. ¿En qué consiste? También tenemos que reducir un 30% el consumo de energía no renovable y nos podemos reducir un 60% con un máximo de 5.000 euros. Del mismo modo, con las cantidades de antes del 31 de diciembre. Lo más importante de estas reducciones es que tenemos que tener un certificado anterior con el consumo que teníamos y posterior. El anterior siempre tiene que hacerse previo a que te hagan ningún tipo de reforma, ¿vale? Y si hay una reducción, en estos casos del 7, del 30 o del 30, optamos plenamente a estas reducciones. Y ahora Noelia va a continuar con el ahorro fiscal que podemos tener en el ámbito familiar. Bueno, pues nada, en el ámbito familiar, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Cosas así que nos pueden quizás chocar o que sí que nos suenan, pero tampoco los tenemos del todo claro. Vale, tenemos dos escenarios en este caso. El primer escenario, que es cuando los hijos conviven con los dos progenitores o ya sea con vínculo matrimonial, que en este caso le tenemos una vinculación A, si media matrimonio, o si es una pareja sin matrimonio o incluso pareja de hecho, porque no se reconoce igual, sería la vinculación de tres. El mínimo por descendiente en este caso se prorratea al 50%. ¿Por qué? Porque el mínimo por descendiente se aplica cuando el menor convive con ambos progenitores. Bueno, digo menor, pero realmente puede ser hasta que él cumpla 25 años, es decir, el hijo, vamos a decir. Vale, requisitos que es necesario para poder incluir al hijo como por el mínimo por descendiente, para poder deducirlo. Que tiene que ser menor de 25 años. No haber ganado más de 8.000 euros netos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si mi hijo, por ejemplo, ha ganado 9.200 euros y se le aplica la deducción general de 2.000 euros por rendimientos del trabajo, en este caso puedo seguir incluyéndomelo. Luego, no presentar la declaración con más de 1.800 euros. Esto quiere decir que si, por ejemplo, mi hijo por error ha presentado la declaración, pero simplemente había tenido un trabajo como socorrista en verano que ha ganado 1.000 euros, podemos seguir incluyéndolo. Pero si en cambio ha estado trabajando 3 meses y ha estado ganando 5.000 euros, por mucho que no supere el límite de los 8.000 euros netos, no podríamos incluirlo porque ha presentado la declaración y tiene unas rentas superiores a 1.800 euros. Vale, como ya hemos dicho, los 8.000 euros tienen que ser netos, es decir, descontando tanto seguridad social como los 2.000 euros de gastos generales. Y luego tenemos el segundo escenario, es decir, que no conviven con ambos progenitores a la vez. Entonces, tenemos la vinculación, la custodia compartida, que en este caso es vinculación D, que el mínimo se prorratea también al 50%. ¿Por qué? Porque finalmente el hijo convive con ambos progenitores, entonces sí, es similar a un D3 o a una A. La custodia exclusiva. Esta es la vinculación B y te puedes deducir hasta el mínimo del 100% por ese hijo. ¿Cuál es la particularidad en la vinculación B? Que se necesita convenio o sentencia en donde se estipule que realmente la custodia es exclusiva. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a decirnos, oye, no, pero es que, bueno, incluso hemos tenido casos de el padre está en la cárcel, convive únicamente conmigo y en este caso, ¿qué pasaría? Pues no se trataría como si fuera una vinculación B, sino que si no hay una sentencia donde se estipule claramente cuál es la custodia y que es exclusiva y el titular de la misma, no podría aplicarse el mínimo por descendiente al 100%, como es en este caso. Si no tienes la custodia, ¿qué puedo hacer en este caso? Si tú estás pasando una pensión por alimentos y esa pensión está también reconocida, ya sea en un convenio regulador como en una sentencia, podemos deducirnos, digo deducirnos porque al final es incluir al hijo, pero no como tal, sino la pensión y minora también nuestra base. Lo podemos incluir, que es en la casilla 527, siempre y cuando tengamos esa resolución judicial que fija el importe que abonamos en concepto de la pensión por alimentos. Para quien la recibe está exenta y para quien la da pues tiene ese pequeño beneficio fiscal, ese ahorro. Y luego está la presentación conjunta con hijos, que muchas veces se entremezcla con el mínimo. Hay gente que piensa que no puede, que no tiene derecho al mínimo porque no puede hacer la conjunta y no.
¿Cuándo realmente realizar la declaración con hijos? Puede salir conjunta siempre que tengas custodia compartida, es decir, con la vinculación de, y en este caso siempre se hace años alternos. O sea, recomendamos que, por ejemplo, los padres se pongan de acuerdo. Años pares lo presente en declaración conjunta con los hijos uno de los progenitores, años impares el otro. ¿Por qué? Porque no pueden aplicar la conjunta ambos progenitores en el mismo año, es decir, a la par o en custodia exclusiva, es decir, con la vinculación B. Sale prácticamente siempre que haces la presentación conjunta con hijos más beneficiosa. ¿Por qué? Porque te aplicas una reducción de 2.150 euros, por lo que es más beneficioso. Vale, la deducción por maternidad. ¿Esto qué es? Es una deducción de bastante importe. ¿Por qué? Porque se calcula, se tiene en cuenta la caída del impuesto prácticamente al final, una vez que ya tenemos nuestra base liquidable, es decir, cuando ya tendríamos lo que vendría a ser el resultado, ya sea a pagar o a devolver, ahí es donde entra en juego esta deducción. Entonces, desde mi punto de vista, es la que más impacto tiene sobre nuestra declaración. ¿Qué es la deducción por maternidad? Pues es una deducción que se le da a mujeres mayoritariamente, también a hombres en con ciertos requisitos, que eso, que sea una pareja homosexual, entonces se podría prorratear al 50%, o en caso de que ambos la mujer haya fallecido, entonces se podría aplicar al hombre viudo. O también en caso de que el hombre tenga la custodia exclusiva, que es una novedad también fiscal. Entonces, si tiene la custodia compartida, exclusiva, tiene vinculación B, podría aplicarse él la deducción por maternidad. Esta deducción va hasta 1.200 euros al año y se puede deducir durante los 3 primeros años de vida del menor. ¿Cuáles son los requisitos? La madre debe haber estado trabajando, cobrando el paro o dada de alta en la seguridad social, como autónoma, por ejemplo, o en una mutualidad alternativa al RETA, al menos 30 días desde el nacimiento. Vale, ¿qué tenemos también de particularidad? Que tenemos un incremento, al igual que en vehículos eléctricos, pues que aquí tenemos el incremento de gastos de guardería, que es hasta 1.000 euros al año. Ese es el límite, el máximo que te puedes deducir. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues que sean hijos menores de 3 años. Pero este año hay una particularidad, una novedad, que es que si tu hijo, por ejemplo, cumple antes, si tu hijo cumplía los 3 años en junio, te podías deducir la guardería que hubieses abonado hasta junio. El resto de meses no lo podías deducir. Ahora no. Ahora es tu hijo cumpleaños en junio, sin embargo, tú has abonado la guardería durante todo el año, todo el 2025, por ejemplo, en este caso, puedes deducirte la guardería entera. Vale, ¿qué conceptos tenemos que tener claro? Se pueden deducir la preinscripción, la propia matrícula, la asistencia a la guardería, como está claro, y tiene que ser tanto en horario general como en un horario ampliado, o sea, no es que sea un horario que esté fijado, que simplemente pueda ser por las mañanas o el mismo horario que un colegio. Y también puede deducirse la alimentación, es decir, si pagamos, por ejemplo, en este caso, dentro de la guardería, también el comedor, también puede ser deducible. Podemos tener ese importe que pagamos en cuenta para el cálculo de la deducción. Solo se computan meses completos, es decir, si yo he dejado a mi hijo del 1 al 20 de julio en la guardería, pero luego después me lo he llevado porque nos hemos ido de vacaciones, no podría deducirme lo abonado ese mes. Y también solo se computan importes no subvencionados ni pagados con cheques guardería. ¿Por qué? Porque al final están exentos. Los cheques de guardería ya están exentos de esa tributación. Entonces no podemos tener otro ahorro fiscal sobre esos cheques. Y con las subvenciones, igual que con el vehículo eléctrico, todo aquello que esté subvencionado es que al final no es un dinero que nosotros pagamos efectivamente de nuestro bolsillo. Entonces no podemos aplicar ninguna deducción sobre algo que no hemos abonado nosotros, que no nos ha supuesto a nosotros un gasto. Y los gastos tienen que estar justificados con factura. Es decir, tenemos que solicitarle a las guarderías que nos hagan una factura nominativa por si en caso de requerimiento por parte de la agencia tributaria podamos justificar el gasto. Bueno. Tenemos aquí una serie de casos prácticos. Por ejemplo, sin cheque guardería, el salario bruto son 40.000 euros. Gasto en guardería, 4.800 euros al año, 400 al mes. Y le he pagado yo los 4.800 euros. En este caso vamos a tener el máximo. Tenemos los 1.200 euros por la deducción de maternidad, más los 1.000 euros por el incremento. Entonces tenemos el resultado a pagar, que serían
los 8.136 que por ejemplo ya es el resultado que me salía antes, menos los 2.200 euros de estos gastos, y me ha minorado cuando el resultado va a ser 5.936,53 euros. Otro supuesto práctico, todo el abono con cheques guardería. El salario son 40.000 euros. Exentos 4.800 euros, que son lo que yo he pagado con mi cheque guardería. La deducción por maternidad se me sigue aplicando porque ahí no influye el cheque guardería y tenemos de 1.200 euros. La deducción de guardería al final no voy a poder aplicar nada porque no he pagado nada de mi bolsillo, está todo cubierto por los cheques, entonces el resultado a pagar no me va a variar. O sea, me varía en función de que lo que he pagado ha sido con retribución flexible, por lo que eso ha minorado mi tipo de IRPF, porque es una especie de retribución flexible al final por el cheque, pero no me varía con tanto impacto como me supone la deducción por el incremento de guarderías. Y luego tenemos cheque guardería más deducción. Y aquí nosotros siempre decimos lo mismo, que es que si nosotros abonamos, o sea, la deducción es de 1.000 euros, al mes te puedes deducir 83,33 euros. En este caso, nosotros siempre decimos, si tenéis acceso al cheque por guardería, nuestra recomendación es que paguéis del vuestro bolsillo 83,33 euros. ¿Por qué? Porque consigues un doble ahorro fiscal, que es que tienes tanto el cheque guardería por el importe restante que pagas en concepto de guardería, más los 83,33 euros que te los pueden meter en cómputo para la deducción por el incremento de guardería. Entonces vas a conseguir el doble de ahorro, que es justamente este caso práctico, en donde el resultado a pagar me minora del primero que hemos visto, que es sin cheque guardería, de 5.936 a 4.663,72, porque se me aplican ambas, tanto la retribución flexible como el incremento por guardería. Vale, aquí también, antes de dar paso a mi compañero para que hable de novedades clave para los autónomos, decir que la deducción por maternidad se puede aplicar tanto en la declaración de la renta como solicitarla a través del módulo 140, que es el abono anticipado. Es decir, en vez de que nos lo devuelvan los 1.200 euros una vez que yo presente mi declaración, que mensualmente se me dé una pequeña como subvención que se llama, lo conocemos como cheque bebé, de 100 euros mensuales. Y pues nada, ahora Alejandro va a abrir con novedades clave para los autónomos. Volviendo, como dice Noelia, volviendo a los autónomos, ya quitando las deducciones, voy a explicar un poco las novedades que hay de autónomos durante este año, ¿vale? ¿Qué pasa con la seguridad social? Los autónomos pagan mensualmente, como he explicado antes, la cuota durante todo el año la misma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final de año se ajusta esa cuota, ¿vale? ¿Por qué se ajusta? Porque has podido tener más o menos ingresos y cuando lo informa a la tesorería, dependiendo de esa regularización, te puede tocar pagar más o que te devuelvan. ¿Qué pasa si pagas más porque has tenido más ingresos? Que lo que tienes que pagar más se considera un gasto adicional, ¿vale? Porque un ingreso es un pago que has tenido que hacer eh, que aumenta ese gasto, ¿vale? ¿Qué pasa si te devuelven? Que has estado cotizando de más y al final de año te has dado cuenta y has informado a la tesorería de que has ganado menos dinero. Pues entonces, en ese caso, te devuelven dinero y al devolverte dinero se te considera como un ingreso. Entonces tendrías que tributar por ello, ¿vale? La clave aquí es diferenciar las cuotas mensuales que se pagan religiosamente todos los meses y el ajuste de regularización final, que como he dicho es que si pagas más se añade como gasto y si te devuelven se incluye como ingreso, ¿vale? Luego tenemos eh, algunas bonificaciones que tienen algunos colectivos específicos, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, pásalo, Noelia, por favor, que pueden ser, en este caso, mujeres menores de 35 años y hombres de 30 que incentiven fomentar la contratación, ¿vale? Víctimas de violencia de género o terrorismo, personas con discapacidad, a los cuales se les dan bonificaciones según el grado que tenga reconocido. Todo esto es para fomentar el empleo y el acceso al mismo, ¿vale? Y por otro lado también tenemos que las mujeres autónomas que hayan sido mamás tienen derecho a unas bonificaciones en la seguridad social, ¿vale? Durante lo que sería la baja total de su maternidad, lo que le permite reducir un poco los gastos durante ese periodo, ¿vale? Luego,
Hay otro concepto en la siguiente diapositiva que es la variación de existencias, ¿vale? ¿Qué viene a decir la variación de existencias? Noelia, que no todo lo que se compra, no todo lo que compra un autónomo es gasto, ¿vale? Solo hay que tener en cuenta lo que se consume o lo que se vende, ¿vale? Y al final de año hay que hacer un inventario de lo que tenemos, o sea, de las existencias finales y de las iniciales. Y dependiendo de si tenemos más o menos asistencia, pues tenemos o mayor beneficio o menor beneficio. Esto se da sobre todo en actividades en las que no se prestan servicios, sino en actividades como por ejemplo pues, por ejemplo, tenemos una tienda de ropa, ¿vale? Entonces tenemos que hacer unas asistencias iniciales y finales para ver si tenemos mayor o menor beneficio en ese caso. Luego tenemos la reducción aplicable al autónomo. La más básica es la del 20%, ¿vale? Que es cuando se inicia la actividad, en este caso los autónomos, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues, como he dicho, a un 20% se reduce un 20% el rendimiento neto positivo, el primer ejercicio y el siguiente, con una base máxima de 100.000 euros. O sea que es una reducción bastante potente. No se aplica si más del 50% de los ingresos vienen de tu antiguo empleador. ¿Vale? Eso es muy a tenerlo en cuenta. Luego tenemos otra que es los trades asimilados, ¿vale? Que es una reducción fija de 2.000 euros cuando eres autónomo económicamente dependiente. Es decir, que prestas tu servicio a un único cliente. Y los requisitos es que más del 75% de tus ingresos sean a ese mismo cliente y que el 70% de los mismos tengan retención. Es decir, que tu pagador te retenga y lo ingrese en Hacienda. ¿Vale? Y luego tenemos una reducción nueva que ha salido este año 2025 que es para los autónomos artistas, ¿vale? Que es, por ejemplo, actores, eh, artistas y todo ello, ¿vale? ¿En qué consiste? En que se puede reducir hasta un 30% el exceso siempre y cuando supere el 130%. Un ejemplo práctico para que se entienda. Si durante 2022 y 2024 mi media de ingresos ha sido de 20.000 euros, a esos 20.000 euros le tengo que aplicar un 130%. ¿Cuál es el resultado? 26.000 euros, ¿vale? Entonces ya tengo ahí esos 26.000 euros, ¿vale? Luego, en el año siguiente, es decir, donde cuando haríamos la renta, año 2025 ganamos 50.000 euros, ¿vale? El exceso que he calculado antes de los 24.000 euros se reducen un 30%, que es la reducción nueva que tenemos, ¿vale? Y tendríamos una reducción con este ejemplo concreto de hasta 7.200 euros, que está bastante bien, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva un poco explicando el ejemplo de forma más clara. Tenemos un ingreso de 30.000 euros y unos gastos de 5.000. El rendimiento neto, como he explicado antes, es ingresos menos gastos. El rendimiento serían 25.000 euros y a eso lo hacemos el 30% y tendríamos un ahorro de 7.500 euros, ¿vale? Y ya finalizando, va a explicar un poco Noelia cómo podemos revisar las declaraciones que hemos hecho anteriormente. Vale, perdón, antes voy a hacer un pequeño inciso porque justo a Miguel Maestre le he dado a responder en directo a la pregunta y ya se la respondo ya que estamos. Bueno, pues me ha preguntado que si para el caso de autónomos, cómo debe de justificar el 50% de lo que paga, por ejemplo, en conceptos de gasolina o del vehículo, cómo puede justificarlo. Y si al igual, o sea, aunque no sea deducible de cara al IRPF, y si únicamente si el vehículo es de uso mixto se pueda deducir el 50% de la base imponible de cara al IVA, en este caso tienes que contar con facturas completas nominativas de la gasolina o de la reparación del coche, ITV, porque al final puedes deducirte bastantes conceptos relacionados con el vehículo, nada al IRPF, pero sí al IVA. Pero siempre contando con factura del mismo, pudiendo acreditar que el uso realmente tiene carácter mixto y que puedes llevar un registro, por ejemplo, por si la administración en caso de requerimiento te pide información o documentación extra, como pueden ser apuntar los viajes que realizas en tu vehículo. Los kilómetros que hay desde un punto a otro en caso de que te tengas que desplazar por motivos para el ejercicio de tu actividad y también que luego esté reflejado en tus libros contables. En ese caso podrías deducirlo sin problema.
Y ya vamos a pasar a revisar tus declaraciones pasadas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enteramos, pues a lo mejor esto es útil y alguien dice, oye, pues mira, yo no sabía que podías realizar la declaración conjunta con mi hijo y que sí o sí me va a salir más beneficioso. Y no lo he hecho en años pasados, que también tenía la vinculación B. Pues en este caso podemos revisar las declaraciones pasadas hasta 4 años atrás. ¿Cuál es la parte mala? Que al final es un arma de doble filo porque tanto nosotros como la administración puede revisar las declaraciones pasadas. Entonces la administración tiene 4 años para detectar si ha habido algún error o alguna incongruencia y mandarte un requerimiento o realizar una comprobación sobre ello. El ahorro, pues depende de cada caso del contribuyente. O sea, al final hay veces que revisamos una declaración pasada y no encontramos ningún impacto fiscal significativo. ¿Por qué? Porque ya tiene una cuota cero, no se pueden aplicar más deducciones, pues porque al final no encajan los requisitos de aplicar la deducción que se tenía pensado, o puede tener un impacto fiscal significable. Vale. En estos momentos podemos revisar tanto 2024, 2023, 2022 y 2021. ¿Cuál es la particularidad? Que 2021 solo podemos revisarlo hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio ya se acaba ese plazo de 4 años para el 2021, entonces solo podríamos revisar 2024, 23, 22 y como ya habría pasado el plazo de presentación de 2025, podríamos presentar una complementaria rectificativa si hay algún dato que no hayamos realizado bien de 2025. ¿Cuándo puede ser útil? Pues por ejemplo con el método FIFO automatizado, que hay veces que mucha gente no sabe cómo se debe de calcular la venta de unas acciones o de las criptomonedas y no han empleado el método FIFO, se dan cuenta porque se lo realizamos nosotros la declaración, nosotros le decimos cómo se hace, utiliza nuestro servicio de trazabilidad y detectamos que en años anteriores se ha hecho mal. Entonces revisamos las rentas de años anteriores para declararlo de buena fe correctamente o porque a lo mejor también supone un beneficio fiscal. Vale, y los errores comunes que va Alejandro con ello. Bueno, los errores comunes hemos elegido, errores hay un montón, ¿vale? Pero los más básicos, los que más cometemos nosotros y autónomos, lo hemos encuadrado aquí, ¿vale? Que nos registramos los ingresos, ¿vale? Los ingresos son muy importantes. Hay que registrarlos siempre porque Hacienda cruza datos con tu pagador y en el caso de que no coincidan, te requieren seguro y te multan, ¿vale? Eso siempre, revisarlo muy bien, que los ingresos estén perfectamente confeccionados y, muy importante, a colación con el siguiente punto es la incoherencia con los modelos trimestrales. Nosotros bueno, y los autónomos, trimestralmente hay que presentar unos modelos donde se pagan nuestros impuestos. Normalmente son el modelo 130 y el 303 del IVA, ¿vale? Esos cuatro modelos de IVA deben estar correlativos y los importes deben coincidir. ¿Dónde? Coinciden al final en el resumen anual, en este caso, de IVA, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado de que los datos reflejados en los trimestrales coincidan con el anual. Si no coinciden, no tiene por qué pasar nada, pero os aseguramos que eso es el 90% de requerimiento asegurado por Hacienda. Por hacer las cosas rápido, corriendo y no prestar atención, ¿vale? Luego, hablando de gastos, como he comentado antes, hay gastos que no podemos incluir ya que no son deducibles, o porque no tengan vinculación, se trata de tickets que no tienen nuestra información fiscal, no son válidos, en fin, mucho ojo con incluir gastos que no son deducibles. Nos los pueden quitar y sancionar, ¿vale? Y también nos puede pasar que tenemos gastos que no estamos incluyendo, ¿vale? También tenemos que tener especial cuidado en gastos que pueden ser plenamente deducibles, que no estamos incluyendo en la declaración y estamos perdiendo en ese caso un beneficio fiscal y podemos reducir nuestro rendimiento neto para pagar menos impuestos. Las faltas facturas, como he dicho antes, es muy importante que sean facturas y en este caso nos referimos a las faltas facturas de que el documento que reflejamos en nuestra contabilidad diaria debemos guardarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor a día de hoy nos requieren por el ejercicio 2022. Y ahora, claro, mm, ¿quién va a tener una factura de, no sé, de la compra de folio de 2022? Pues seguramente esa factura o esté rota, no esté registrada. Entonces es muy importante guardar la documentación durante mínimo 4 años, ¿vale? Y por último, no aplica beneficios fiscales que son plenamente eh,
lícitos para que lo haga el autónomo, como he dicho antes, del 20% de inicio de actividad y todo eso, ¿vale? Muy importante no pasar estos puntos. Y ya va a finalizar Noelia para daros consejos de cómo revisar el borrador antes de darle al botón, porque es muy importante antes de darle al botón que lo revisemos bien, para evitar posibles errores, ¿vale? Pues sí, como ya hemos dicho a lo largo de la presentación, yo creo que uno de los mayores consejos que podemos dar es que no presentemos directamente el borrador de Hacienda. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, Hacienda no te va a aplicar todas las deducciones que, por ejemplo, hemos estado hablando hoy aquí, más allá de a lo mejor aplicarte la de inversión en vivienda habitual que viene desde 2013 o la de maternidad porque viene precargada en datos fiscales. El resto de deducciones autonómicas por alquiler, o sea, un ejemplo, o sea, por ejemplo, a mi amiga el otro día le presenté la declaración, le salía nada 6 euros a devolver, pudimos aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual aquí en Madrid y al final la devolvieron 1.200 euros. O sea, tienen impacto fiscal bastante significable y es algo que la mayoría de nosotros, por las prisas, porque por falta de conocimientos, por el nerviosismo, nos metemos en el borrador de Hacienda y decimos, venga, continuar, si Hacienda lo tiene, estará perfecto. Y pues cometemos errores. Vale. Cosas que tenemos que revisar en el borrador que es importante tener ese ojo crítico. Pues datos personales y familiares. Pasa un montón de veces que nos casamos en 2026, estamos haciendo la renta de 2025, nos preguntan cuál es nuestro estado civil y decimos casados. Pero es que realmente en 2025 no estábamos casados. Tenemos que tener en cuenta que los datos que tenemos que volcar en nuestra declaración son los del año fiscal del que estamos haciendo la declaración, es decir, de 2025. Si en 2025 no estaba casada, estaba soltera, tengo que poner soltera. Si tenía hijos, pero los he tenido en 2026, tampoco me los puedo incluir en 2025. En 2025 tengo que poner los hijos, que muchas veces hay gente que es que parece mentira, pero es que se olvida de incluir a sus hijos. O sea, parece que no los tienen. Encima, si tiene una situación de dependencia, muchas veces que vemos el borrador ya presentado y nos dice, es que me he acordado luego después que mi hijo tiene una discapacidad. Pues es muy importante revisar todas estas cosas. Si ha habido algún cambio en el año. Si, pues por ejemplo, hacía siempre la declaración conjunta con mi marido y lamentablemente ha fallecido y muchas veces que se intenta volver a hacer la conjunta. ¿Qué pasa? Que a veces te deja avanzar, pero es que luego la administración te requiere y te lo tira. Ingresos. La mayoría de veces, por las prisas, le damos a validar al borrador que nos presenta Hacienda y Hacienda no tiene todos tus datos. Al final, en datos fiscales, los ingresos que se muestran son únicamente los ingresos del trabajo de aquí en España, de aquellos empleadores que reportan esos datos a Hacienda. Si tú estás percibiendo un ingreso de una LLC de Estados Unidos, por ejemplo, no se va a volcar automáticamente en tu declaración, a no ser que tú informes que has percibido rentas en el extranjero. Vale, y deducciones que el borrador puede omitir. Pues como ya he dicho, la mayoría de deducciones no aparecen por defecto. Entonces, tenemos que ser nosotros conscientes de decir, oye, he estado pagando el colegio privado de mis hijos, pues me voy a aplicar la deducción de Madrid por escolaridad, por gastos escolares, vestuario, es que hay un porrón de deducciones autonómicas, incluso estatales, que no se precargan automáticamente. La de vehículo eléctrico tampoco se suele precargar automáticamente. Eficiencia energética, que supone un gran impacto, tampoco viene precargada. Entonces hay que estar alerta. Lo mejor es hacerlo con una gestoría porque ellos van a ser los que detecten, oye, pues seguramente te puedas aplicar esto. En nuestro caso hacemos las preguntas para que el propio proceso te vaya guiando para buscar todas esas deducciones que puedes aplicarte o si no, estudiarnos bien el manual de Hacienda para ver qué deducciones pueden aplicar, porque es que incluso en Valencia y incluso por el gimnasio, que dices, oye, pues mira, a lo mejor es un poquillo, pero es un poquillo que ya te estás deduciendo. Vale, y luego, pues nada, ganancias y pérdidas patrimoniales. Pues la venta de acciones que tributa y que eso normalmente a Hacienda le salta una alerta. Fondos también, inmuebles, porque hay veces que decimos, madre mía, he vendido mi casa y ahora, ¿cómo voy a declarar esto? Pero es que a veces puede tener una pérdida y nos puede salir a nosotros factible porque nos sale a devolver. Eh, nada, comparar entre individual y conjunta, saber cuándo es más favorable, cuándo no resulta favorable hacer la conjunta, que suele ser en la mayoría de casos si los dos perciben ingresos y son superiores a 8.000 euros. Y bueno, pues nada, doy por finalizada de momento este webinar. Deciros pues que podéis disfrutar de un 20% de descuento gracias a Malt con nosotros y que tenéis un 10% de descuento con todos nuestros planes.
Y por último, pues también dar paso a todas las preguntas que tengáis. No sé si queréis que deje de momento los QR mientras vayamos resolviendo las preguntas, si os parece bien. Sí, ¿Cuál era perfecto. Noelia? Es que me perdí un poco. ¿Por cuál vamos? Eh, Vamos a empezar Las por que la primera, aparecen, si quiere. sí. Sí, la primera que es la de Bruno. Él dice, estoy en pluriactividad, pago 205 euros de cuota de autónomo. ¿Hay maneras de quitar la parte de contingencias comunes? Y si sí, ¿cómo se hace y si merece la pena? Yo, bajo mi opinión personal, yo no intentaría quitar nada. ¿Por qué? Porque al estar en pluriactividad, es verdad que ahora estás pagando más en concepto de seguridad social. ¿Qué es lo bueno de esto? Que a final de año o al año siguiente te regularizan y te devuelven lo que has pagado además, ¿vale? ¿Por qué te digo eso? Porque va a tener que dar más explicaciones de la cuenta a la tesorería, que nada tiene que ver con Hacienda, ¿vale? Para que te quite las contingencias comunes. Ya eso lo dejo a tu elección, ¿vale? Luego, Miguel Maestre, creo, ¿no? No, No, arriba. que sale Solange. Solán Torres. Vale, la consulta sobre si trabajo desde casa y la deducción del 30%, eso puede aplicar también al pago de la hipoteca. En este caso, el 30% que ha mencionado antes Alejandro es para los suministros. La hipoteca se calcula en función si tú tienes una habitación independiente donde realices tu actividad desde tu vivienda y la tienes reconocida en el 036 como lugar afecto a tu actividad, te puedes deducir el porcentaje que tienes de afectación de tu vivienda, es decir, si tienes 20 metros y la vivienda son 100 metros, el porcentaje serían un 20% de afectación. Pues te puedes deducir el 20% íntegro de los intereses cabones. Efectivamente, los intereses, no la hipoteca, ¿eh? Intereses únicamente. Eso, importante la puntualización. Eh, Alejandra pregunta, ¿en los gastos deducibles para autónomos no están incluidos los gastos de transporte, taxi, metro, ave, avión? sí, son plenamente deducibles. Sí, esos viajes son imprescindibles para el desarrollo de nuestra actividad. Por ejemplo, tengo que ir de mi casa al aeropuerto porque tengo que viajar de Sevilla a Barcelona porque tengo la reunión con un cliente. Pues ese trayecto en ese caso y ese vuelo son plenamente deducibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que debe de haber una trazabilidad o una explicación o algún sitio donde el contribuyente explique que este viaje se ha hecho por esto, en el caso de que requieran, ¿vale? Pero entendemos que son plenamente deducibles, sin ningún tipo de excepción, siempre y cuando sean facturas y se puedan verificar que son necesarios para el desarrollo de la misma. Vale, ¿y cuánto cuesta nuestro servicio de renta para autónomos? Bueno, pues con el descuento de 10 euros va a salir mucho mejor y nada, para autónomos justamente va variando entre los 49 euros si tienes el plan Pro y el plan Full son 119 euros. Eso sí, tener en cuenta que si la situación es más compleja, pues porque, por ejemplo, tienes inversiones, tienes rentas procedentes del extranjero más allá de tus rendimientos como autónomo, o tienes una venta de nuda propiedad, seguramente tengas que abonar la diferencia entre nuestros planes para autónomos y lo que supone esa situación de complejidad. Pero como base, si simplemente tienes nada, vivienda, rendimientos del trabajo, rendimientos como autónomo, va de entre los 49 el plan Pro, 59 el plan Light y 119 el plan Full para autónomos. Que el plan Full, pues puedes enviar tu contabilidad, tus libros y nosotros lo volcamos directamente en la declaración. Todos los documentos que quieres que revisemos. ¿Vale? Y justamente hay una pregunta relacionada, Miguel, acerca del servicio que ustedes prestan, de si es una guía todo automatizado o hay un gestor que tienes asignado. Es un proceso de preguntas, es decir, tú inicias desde nuestro apartado de renta y te vamos haciendo preguntas. Además, se vuelcan directamente los datos que ya tienen reportados Hacienda. O sea, los datos fiscales se van a volcar directamente y tú únicamente vas a tener que responder pues al resto de preguntas. Por ejemplo, tu situación fiscal actual, tu situación personal, si tienes alguna ascendiente a cargo. La verdad es bastante intuitivo. O sea, también puedes contar con el apoyo de que nos escribes vía email, vía chat o WhatsApp y nosotros vamos a ir dándote asesoramiento sobre cada uno de los pasos a seguir en caso de que te estanques en algún punto.
pero resulta bastante intuitivo. Te va preguntando también todas las donaciones, por ejemplo, si aparecen datos fiscales, se vuelcan automáticamente. La propia aplicación está diseñada para encontrar si cumples con los requisitos ya por tu base, por tu volumen de ingresos, de reducciones o deducciones, preguntarte al respecto por si pudieses aplicártelas. Em, y bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Luego, con el plan full, por ejemplo, también tienes acceso a llamadas, a hacer una llamada con uno de los gestores. Así que, piden el link. No sé si podemos facilitar. Sí, déjame buscarlo. Es verdad que hay dos links diferentes porque son dos landing page y por eso es que ponemos el QR, porque dependiendo de lo que quieras, hay Ujú. Claro. una página o la otra. O sea, porque he hablado Em, principalmente de los planes de renta y luego tenemos también los planes de autónomos recurrentes, que no sé si además antes han preguntado el precio por ellos, porque yo he dado por hecho que estoy tan metida ya ahora mismo en renta, que era por renta, pero también tenemos el plan de autónomos recurrentes que son 29,90 masiva, el plan estándar y luego el plan premium que incluye también ese asesoramiento un poco más cercano, que es un asesor también vía telefónica, puedes realizar llamadas y también tiene un número de escaneos a nuestra plataforma de facturación externa superior, que serían 49,90 masiva. Ujú. Luego, Ale- ya estamos sobre la hora. Hay una última pregunta que es, por ejemplo, también de Alejandra, que si la compra del ratón, del teclado, se puede catalogar como material de oficina. Sí, claro, eso es un gasto plenamente deducible. Sí, sí. Y es más, bueno, es que los ejemplos que has puesto no, pero si fuesen bienes de más de 300 euros, son bienes amortizables, ¿vale? Y se van amortizando, o sea, te va dotando de gasto anualmente, ¿vale? En los ejemplos concretos que has puesto, que es el ratón y teclado, sí se computaría como un gasto plenamente deducible. Claro, porque entendemos que necesitaría tu ordenador, tu ratón y tu teclado y efectivamente. Sería un gasto deducible. Con factura, tu nombre, que la factura siempre es muy importante. Bueno, perfecto. Estamos ya sobre la hora. Lo que vamos a hacer es que, como les había comentado, la sesión queda grabada. La semana que viene van a recibir el video con la sesión, la presentación también, y les voy a dejar en el correo los links para cada uno de los descuentos de TaxDown para que lo tengan a la mano. ¿Les parece? Y bueno, Alejandro, Noelia, muchísimas gracias por participar en la sesión de hoy. Gracias a todos los asistentes y bueno, hasta una próxima sesión en Malta.